Buenas noches a todos, un gusto saber que están del otro lado como todos los miércoles. Juan Carlos Mancilla es mi nombre, psicólogo de la provincia de Córdoba, especializado en el tema consumo problemático de drogas y, como ustedes saben, la idea de estas charlas es acercar conceptos que me parecen centrales, importantes, para todos aquellos que están sufriendo por el problema del consumo de drogas o que están en alguna medida preguntándose si lo tienen, tanto a ellos como a sus familias, con el objetivo de trabajar ciertas temáticas que ayuden a conocer mejor el problema. Porque estoy convencido de que ante cualquier tipo de problema de salud mental, tipo de problema que nos afecte las emociones, la manera de pensar, que nos interrumpa la posibilidad de llevar una vida cotidiana como nos gusta, como queremos, que se interponga entre nuestros planes y nuestra capacidad de hacer las cosas. Bueno, conocer mejor lo que nos pasa nos ayuda a superar el problema. Esa es una característica vinculado a este tema, entre otros, del problema del consumo de drogas. Y hay tanto mito, tanta falsa creencia, tanta construcción equivocada en torno al problema del consumo de sustancias que me parece valioso plantear estos temas. Un agradecimiento para comenzar a distintas instituciones que apoyan estas charlas de los miércoles, al Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, a la SECADIT de la Vicepresidencia de la República de Guatemala, gracias por la difusión de todo esto, a la Universidad del Museo Social Argentino, entidad a la que pertenezco, a la Federación de la República Dominicana de Lucha contra las Drogas, gracias también por estar ahí, a la Sociedad Interamericana de Psicología, a una ONG de donde me escriben mucho algunos padres o algunos pacientes que han pasado por allí, Darse Cuenta. También gracias por el aguante y seguir estas charlas, y al Observatorio de Drogas de Casanare, de Colombia, que también se han interesado por llevar adelante esto. También de Perú me han escrito mucho, así que ya lo vamos a incluir en la próxima placa de difusión. ¿Hay relación entre el delito y las drogas? Esa es básicamente la pregunta sobre la que quiero conversar hoy, porque si algo está en alguna medida complicando, interrumpiendo cualquier tipo de servicio, intención de acercamiento hacia los consumidores de droga, es el estigma que sobre ellos le ha puesto el resto de la sociedad. Estigma se define básicamente como un atributo negativo que hace que yo a la otra persona, para decirlo como decimos en Argentina en criollo, la quiera ver lejos. Tengo un estigma, Juan Carlos Mancilla no es una buena persona, entonces me van a querer ver lejos. Juanito, Carlitos, Gonzalito es mala, es una persona tóxica, es alguien sobre la cual es un peligro, porque te puede robar, te puede mentir, te puede manipular, lo tengamos lejos. Entonces, el estigma supone que nosotros ya vamos con un prejuicio armado a vincularnos con esa persona, y ese prejuicio hace que ese vínculo sea justamente un vínculo que no permita el acercamiento, que no permita poder ayudar al otro básicamente con claridad. Vayamos entonces al tema y tratemos de ver lo que dicen algunas investigaciones sobre esto, porque las investigaciones, ¿para qué nos sirven? No es letra muerta, porque por ahí algunos me dicen, no, lo importante es la experiencia y no tanto la investigación. Miren, lo importante son las dos cosas. La experiencia de vida, sin duda, que es un elemento importante. Pero la investigación nos ayuda a despojarnos de nuestros prejuicios y a tratar de ver con la mayor objetividad posible aquello que tratamos de definir. Esta es una investigación, la que estoy mostrando aquí, de 3 autores, Bennett, Holloway y Farrington, que en el año 2008 publican lo que sería una asociación estadística entre el uso indebido de drogas y el delito.
en lo que se llama un modelo de investigación denominado metaanálisis. ¿Qué es el metaanálisis? Muy sencillo. Se toman a través de distintas bases de datos distintas investigaciones que se hicieron en un tema y se extraen conclusiones de esas investigaciones. A ver, ¿qué es la conclusión más parecida a la que se llega? ¿Cuáles son aquellos resultados que justamente por repetirse nos resultan como más obvios y acercan la idea de que estamos frente a una evidencia científica ante la pregunta que nos hemos planteado? ¿Qué es lo que encuentran estos autores básicamente en esa meta-investigación? En esa investigación sobre investigaciones. Y básicamente lo que encuentran es que las personas no usuarias de drogas, en comparación con los que sí usan drogas, tienen menos probabilidades de cometer un delito. O digámoslo de otra forma. Los usuarios de drogas, las personas que usan droga, se me fue para atrás. Las personas que usan droga, ahí está, la persona que usa droga tiene entre 2,8 y 3,8 veces más de posibilidad de ingresar a una conducta del delito. O sea, están como más cerca de eso que aquel no consumidor. Un dato interesante, porque lo que nos está diciendo es que hay algo en los consumos de drogas que hacen que las personas se acerquen más a conductas o comportamientos delictivos. Es decir, empezamos a ver que sí hay una relación entre droga y delito, por lo menos una relación no obligada. No estamos diciendo todo consumidor de droga va a terminar delinquiendo. No, pero sí lo que nos dice esta investigación de investigaciones es que todo consumidor abusador de drogas, alcohol y drogas ilegales sobre todo, no tanto el tabaco porque no es una sustancia que modifique el comportamiento social. Así que no vamos a hablar de la nicotina, o el café no modifica el comportamiento social. Pero el alcohol, por su capacidad tóxica, y las drogas ilegales, que también tienen una capacidad tóxica importante, tienen esa característica. Ahora, no todas las drogas hacen lo mismo. Eso también es otra conclusión a la que llegan los autores. Es decir, esta idea de que todas las drogas matan, todas las drogas son peligrosas, todas las drogas son de riesgo, sin duda que sí. Pero no todas las drogas son iguales. O sea, no podemos hacer una bolsa de gatos del concepto droga. Es un error muy común. Hay una diferenciación entre cómo son las personas que las consumen, cómo son las drogas que se consumen y cómo son los contextos en donde las drogas se consumen. Pero estos autores, a las conclusiones que llegan, sobre todo en investigaciones que se dieron fue una investigación sobre investigaciones que se hicieron en Europa y en los Estados Unidos. Entonces nos dicen, sobre todo el crack, lo que nosotros conocemos en Argentina como el paco, lo que se conoce en otro lado como el bazuco, el crack, la heroína y la cocaína son sustancias que más ligan a las personas, más acercan a las personas a el mundo delictivo. Obviamente, y ya vamos a hablar de esto, por ser sustancias del campo de la ilegalidad, ya ponen al usuario en una cercanía con el mundo del delito. Porque simplemente en el acto de proveerse se va a acercar a una actividad no autorizada. Pero importante conocer esta conclusión. ¿A qué tipos de delitos también se referían estos autores? ¿A qué tipos de delitos llevaba el crack, la cocaína y la heroína? Y bueno, uno podría decir a delitos en alguna medida un poco espontáneos, no profesionalizados, delitos amateur, donde el consumidor por distintas razones interviene en robos en pequeñas tiendas o almacenes, arrebatos callejeros, prostitución ilegal. Es decir, ahí los pescaban desde la ley a los usuarios de drogas cuando cometían este delito. Fíjense que no estamos hablando de delito de guante blanco,
o delito de asaltar bancos, ¿no? Es decir, no estamos hablando de delitos que implican una ingeniería o un conocimiento del mundo del crimen muy avanzado, sino básicamente, como decimos, ese tipo de delito espontáneo, ¿no? Inducido básicamente por el impulso. Si uno va a Argentina, a mi país, encontramos, por ejemplo, una investigación que se hace en el año 2012 por el Observatorio Argentino de Drogas. Una colega, Graciela Ahumada, dirigió esta investigación, y se dice ahí: la población carcelaria, digamos, nos muestra que tiene 7 veces más historia de consumo de drogas que la población general. Es decir, yo tomo a la población que está presa, que está en la cárcel, hago una investigación epidemiológica, la comparo con la población que está en libertad y me encuentro que la que está presa tiene 7 veces más posibilidad de mostrar historias de consumo de sustancias que aquella que se encuentra en libertad. De nuevo, es otra metodología, otro objeto de investigación, otra población específica a la que se investiga, pero los resultados nos llevan a una conclusión más o menos parecida. ¿Hay alguna relación entre las drogas y el delito? Y parecería que sí, que hay como un acercamiento. Abuso de alcohol, consumo de drogas ilegales. No estoy hablando solamente de la cuestión de las drogas ilegales, y me interesa mencionar al alcohol claramente en este tipo de cosas, porque también cuando hablamos acerca de otro tipo de eventos, por ejemplo, violencia doméstica, violencia familiar, el protagonismo del alcohol es importante, es como a veces clave. Bien, ahora, ¿esto qué significa? Aquí puse un fulano con una cara como diciendo que la droga genera delito, que el delito, el mundo del delito, hace que uno se drogue. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el huevo y la gallina en esta relación? Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar las relaciones de una manera que viene de nuestra matriz aristotélica. Aristóteles decía: conocer es conocer por las causas. Es en alguna medida una construcción del conocimiento, una construcción epistemológica, o sea, cómo vamos construyendo el conocimiento, donde recurrimos a la lógica mental de la causa y el efecto. Entonces, inmediatamente hay quienes sacan conclusiones: ¿viste? Drogarse te convierte en delincuente. Y yo quisiera poner un poco de ojo y decir que no es tan fácil llegar a ese tipo de conclusión, de que las drogas necesariamente te conviertan en delincuente. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Miren, aquí hay 2 gráficos y busqué estas dos fotografías. Para mí ilustran lo que quiero decir. La relación causa-efecto sería esta de acá arriba, ¿no? Una bolita le pega a las otras y obviamente esta bolita se va a mover cuando esta golpea acá. Causa-efecto. ¿Sí? Acá está la causa y los efectos es lo que se produce acá. Es decir, lineal. Yo sufro porque se me murió el perrito, o porque me pegó mi papá cuando era niño, o porque mi mamá no fue buena conmigo y no me mostró amor. Es decir, básicamente estoy diciendo, hay una causa y por eso hay efectos. La persona se droga porque le pasó tal cosa en su historia, ¿no? Un concepto lineal. La persona delinquió porque se drogó. Y básicamente eso lleva a ciertas políticas públicas que para mí deben ser muy cuestionadas. Es decir, bueno, saquemos la droga de la sociedad y vamos a tener una sociedad sin delito. Hay mucha gente que ingresa en esa lógica reduccionista, y estoy tratando de explicar que no es tan sencillo. Porque el otro tipo de pensamiento, ya no el pensamiento lineal, es este de aquí abajo, que sería el pensamiento sistémico, ¿sí? Donde todo parece estar relacionado con todo,
donde no necesariamente voy a pensar de que la droga produce el delito, sino que puedo pensar, por ejemplo, que ambas situaciones, ambos fenómenos, se explican por las mismas, por otras causas parecidas, o por otro grupo de causas, o por otras circunstancias. ¿Se entienden? No que una lleva a la otra, sino que ambas se explican por determinado contexto. Y ya no es lo mismo. Pasa, por ejemplo, con investigaciones sobre la marihuana. Sabemos que la marihuana causa trastornos en el aprendizaje. Seguro que sí. Lo sabemos por la neurobiología de la marihuana. Produce fallas en lo que es, por ejemplo, la memoria inmediata. Entonces, la retención del aprendizaje queda agarrado como con alfileres de gancho, no queda bien. Esos procesos no se dan de una manera eficaz y efectiva, para que la gente lo entienda. Es decir, entonces uno dice, y hay investigaciones que a lo largo de los años, ¿no? Han seguido a un grupo de personas que consumieron marihuana, de adolescentes generalmente, y llegaron a esa conclusión, ¿no? Que la mayoría de los adolescentes consumieron marihuana tempranamente, abandonaron la escuela o tuvieron graves problemas con el aprendizaje. Ahora, algunas críticas a esas conclusiones tan rápidas dicen, bueno, pero a lo mejor las mismas razones por las cuales estos alumnos, estas personas abandonaban la escuela, son las mismas razones que los llevaron a consumir marihuana. Es decir, no necesariamente le vamos a cargar todo al cannabis, porque puede estar vinculado a cierta disfunción social, cierta situación de vulnerabilidad social, emocional, afectiva, falta de acompañamiento de los padres, sobreprotección o abandono, etc. ¿Se entiende? O sea, cuando uno empieza a complejizar la cosa, nos encontramos con que aparecen más preguntas. Entonces, si yo frente a esta persona ese droga y delito, bueno, no es tan fácil. Esto sería fácil lo de arriba, ¿no? Sí, no te drogues que vas a terminar delinquiendo. Saquemos la droga y la gente no va a delinquir. No parece tan fácil. Parece que hay otras circunstancias que rodean la situación. Esto lo vio un personaje muy interesante que en 1985 creó un marco tripartito, le llamaba él, ¿sí? Como un enfoque tripartito de 3 partes acerca de la relación droga y violencia. Es interesante Paul Goldstein lo que plantea, porque Goldstein en alguna medida nos abre la cabeza a distintas dimensiones que nos pueden ayudar a entender cuáles son algunas de las posibles relaciones entre el delito y la droga, ¿no? Y él plantea como 3 mundos en este campo, 3 modelos explicativos. Él dice, básicamente, tenemos el fenómeno de la venta de drogas, el mundo de el delito, el crimen organizado ligado a las situaciones de consumo, la transacción de las drogas. Y es interesante porque aquí la droga ya no resulta peligrosa por ser una sustancia psicoactiva que genera comportamiento violento, sino que aquí el problema es que el marco de transacción ilegal en el cual se da la situación de marginalidad en la cual la droga como mercancía pasa de mano en mano, ese mercado ilegal es de por sí un mercado peligroso. Entonces, no es tanto la droga como psicofármaco lo que genera conducta violenta, sino que es la droga como mercancía la que genera un submundo que es violento en sí mismo, independiente del efecto de la droga, ¿se entiende? Es decir, cuando nos encontramos con el mercado del narcotráfico o el mercado del narcomenudeo, aquel que está en tu barrio, cerca de nuestras casas, en todos lados, hoy en nuestro mundo y en Latinoamérica está básicamente como muy presente. Bueno, ese mundo es un mundo de por sí de reglas peligrosas y
en el cual para resolver situaciones de conflicto se acude a la violencia. Porque obviamente si una banda que está vendiendo drogas en una esquina en alguna medida entra en conflicto con otra banda que quiere la misma esquina, no van a ir al defensor del pueblo para decirle, miren, necesito que usted resuelva esto porque no nos ponemos de acuerdo. No, lo van a solucionar como a los tiros o a los cuchillazos. Es decir, van a entrar en lo violento. ¿Pero por qué? ¿Porque la droga los lleva a eso? No, porque en ese sentido no es la droga como psicofármaco, sino la droga como transacción. Si lo que estuviesen transaccionando sería oro, plata, alguna piedra preciosa, seguramente el problema se resolvería también a los tiros si fuese el mercado ilegal. A eso me estoy refiriendo. Después Goldstein dice, hay otro modelo que no es a lo que él llama sistémico, porque básicamente es la complejidad del sistema del crimen organizado, y más un crimen organizado en estados desorganizados, tenemos justamente un pandemonium ahí. Nos encontramos abajo, y acá puse esta carita, la de una persona bajo efectos de sustancias. Es decir, las drogas son psicoactivas, de las que estamos hablando. ¿Qué quiere decir? Que tienen capacidad para generar alteraciones en el sistema nervioso y producir una modificación en el comportamiento porque activa un comportamiento que en estado de lucidez no aparecería. Es decir, activa nuevas conductas. Y esas nuevas conductas suelen escapar a ciertos cánones normalizados de nuestros intercambios sociales cotidianos. Entonces sí aparece el tema de la violencia como una posibilidad. ¿Sí? Básicamente también porque neurobiológicamente las drogas generan distintas alteraciones o modificaciones donde las conductas más primitivas no encuentran filtro, no encuentran ningún tipo de represión para acomodarse en otros lugares que nos permitan una vinculación y unas relaciones interpersonales más sanas y normales, sino que ese filtro en alguna medida hace que la conducta aparezca. Y por ejemplo, la agresión, que es una conducta instintiva, grabada en nuestras emociones, en nuestra biología, en nuestra historia como seres humanos, la agresión aparece sin porque no hay un filtro que la detenga, porque en alguna medida el consumo de drogas o el abuso de alcohol, estoy pensando en el abuso de alcohol, hizo que eso se adormeciera y no funcione, ¿no? Entonces aparece la conducta agresiva y la conducta instintiva, ¿no? No hay freno. Lo que hacen las drogas en alguna medida es quitar el freno. Sin duda que si nos encontramos con personas que ya tienen una historia, una elección, unos valores, donde ese freno siempre cuestionado o en alguna medida es muy débil, cuando aparece el consumo de drogas, eso va a aparecer, su ausencia va a aparecer con más fuerza. Entonces, no solamente tenemos lo que se llama la violencia sistémica, sino también la violencia psicofarmacológica. ¿Se entiende? Que es otro tipo de riesgo vinculados a la relación violencia-droga. Y por último tenemos esto otro que no sabía muy bien qué foto poner, pero ahí pongo una persona que está impaciente, esperando resolver un problema que tiene, esperando en alguna medida encontrar lo que busca. ¿Y cuál es el problema que tiene? ¿Qué es lo que busca? Sustancias, porque está en un momento de abstinencia, ¿no? Es decir, la persona, al encontrarse en abstinencia, tiene ganas, deseos, comienza como una búsqueda impulsiva por el consumo de sustancia, y eso hace que recurra a ciertos mecanismos que pueden ser vistos como, bueno, un delito, ¿no es cierto? Por eso la primera de las investigaciones hace referencia al crack, a la heroína y a la cocaína, porque psicofarmacológicamente son sustancias que generan una abstinencia en la cual la persona va a buscar ansiosamente proveerse de drogas, y para eso puede recurrir a un arrebato, un robo callejero, ¿no? Ese comportamiento impulsivo que le provea dinero para consumir. Entonces, la abstinencia
los efectos psicofarmacológicos, o lo que estamos viendo más arriba, el tema de la inserción en el mundo ya de la transacción de droga como mercancía, acercan a la persona, la ponen en riesgo frente al consumo. Entonces, ¿hay relación droga-delito? Hay, sin duda, una capacidad de riesgo que generan las sustancias para que eso ocurra. No quiere decir que obligadamente la persona va a terminar delinquiendo. Acá lo expresé: violencia sistémica, violencia por intoxicación o violencia por abstinencia. Son posibilidades, no son predestinaciones vinculadas al tema de las drogas. Es decir, porque, a ver, hay muchas personas que consumen drogas y no delinquen y nunca han delinquido. Salvo la delincuencia, cuando la droga es ilegal, se ven forzados a una transacción ilegal, ¿no? Es decir, entra en el campo de la ilegalidad, pero no necesariamente en el campo de la violencia. Pero están más cerca de pasar a ese acting, de pasar a ese tipo de conducta. Están más cerca, están como mucho más en riesgo. Por eso cuando se hacen investigaciones a nivel de las cárceles nos encontramos con estas cuestiones que hemos mencionado como conclusión en las investigaciones argentinas. Entonces, el consumidor como expuesto a la violencia por cuestiones de mercado. Ya no es aquí el consumidor que es violento o el usuario o quien vende es necesariamente entra en la violencia, sino que también el consumidor de drogas, al acercarse al mercado de sustancias, también nos encontramos que está expuesto a la violencia de los otros. Se expone. Es decir, la violencia no es solamente un problema en cuanto la ejerza el consumidor. También la violencia es un riesgo en cuanto el consumidor se exponga a una situación en la cual sea violentado. Por eso, por ejemplo, hay muchas drogas que se denominan drogas de sumisión. La mayoría de las drogas pueden ser utilizadas como drogas de sumisión. El alcohol, generalmente las drogas depresoras, que hacen que la persona entre en un estado de indefensión y otro se pueda aprovechar violentamente de él. Muchos ataques sexuales, por ejemplo, se hacen bajo este tipo de marco o creando este tipo de contexto. O sea que por distintos lados, el tema de la violencia, ya sea como victimario o como víctima, acercan a los consumidores a esos espacios. Así que tenemos que tener ojo con eso. Riesgo de ejercer y sufrir conductas violentas. Ese sería como el resumen de lo que estoy tratando de plantear, ¿no? Hay un riesgo de ejercer y sufrir conductas violentas. Entonces, ¿hay relación entre uno y lo otro? Y claro que sí. Hay como una relación muy clara. Y por lo tanto, el usuario tiene que estar prevenido de esto. Y también tiene que funcionar como un elemento que lo haga reflexionar sobre esos son riesgos a los cuales está dispuesto a asumir. Porque las razones por las cuales una persona encuentra argumentos para apartarse del mundo del consumo de drogas es todo lo que perdió, todos los riesgos a los que se expuso, todo aquello que puso en alguna medida en la cornisa su vida, todo el sufrimiento también al que expuso a sus familiares. Y uno de ellos tiene que ser el tema de la violencia como posibilidad o también de ejercerla o también como posibilidad de vivirla por estar expuesto a situaciones de las cuales es mejor liberarse para tener un progreso en la vida importante. Y bueno, y me centré sobre todo en estas drogas, sobre todo alcohol y consumo de estas otras sustancias, las estimulantes o las muy depresoras. Se mencionó la heroína. Generalmente las sustancias muy depresoras como la heroína, por ejemplo, son sustancias que pueden generar una conducta violenta cuando falta. Cuando la persona ya la tiene, ¿no? Salvo pasado esa etapa de euforia, cuando la tiene, ya en alguna medida está como más controlado y más adormecido, porque básicamente estamos hablando de una sustancia depresora. Pero las sustancias estimulantes son un problema cuando no están y cuando están. La cocaína, por ejemplo, puede ser un problema cuando a la persona le falta
y también cuando la persona está bajo los efectos, ¿no? Con la marihuana no me he metido en este tema, ni con los psicodélicos, porque básicamente no son sustancias que vamos a asociar de ningún modo con conductas violentas. De ningún modo lo asociaría a este tipo de conductas violentas. Sí, a lo mejor puede ser sustancias, la marihuana, los psicodélicos, donde las personas puedan sufrir violencia por parte de los otros, o que otros se aprovechen de ellos cuando están en estado de intoxicación, ¿no? Ahí nos encontramos con la otra variable. Bueno, hasta aquí la charla de hoy. Gracias por estar ahí, espero que haya servido. Aquí les dejo mi página web, juancarlosmansilla.com, para cualquier consulta que ustedes quieran hacer, y también para que los que encuentren el botoncito abajo para suscribirse al canal, por favor lo hagan, para que de esa forma, a medida que subo alguna información nueva, eso les pueda llegar. Muchas gracias y nos estamos viendo el próximo miércoles.